Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. Hoy, mujeres vulnerables, violencia e impunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de Las Respuestas de la Ciencia. Nos da muchísimo gusto saludarlo. Como cada semana, Carla Hernández y Sergio de Régoles. Sergio. Hola Carla, ¿cómo estás? Pues hoy tendremos un programa muy interesante con la participación de dos mujeres comprometidas con los derechos humanos para hablar sobre mujeres, violencia e impunidad. Un tema que de verdad merece revisarse. Bueno, trataremos varios incisos como el de la violencia física y psicológica, feminicidio y otros modos de la agresión a la que están sometidas las mujeres, su impacto social y cultural, así como las políticas públicas que se han generado o deberían generarse de cara a este problema. Y para adentrarnos en este tema, agradecemos la presencia de la maestra Margarita Guerra y Tejada de la Facultad de Derecho de la UNAM y directora del Seminario de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, maestra. Gracias. También le damos la bienvenida a la licenciada Angélica de la Peña Gómez. Ella es socia fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC, fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Lucha por la Democracia. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y por supuesto a nuestro público le agradecemos por el favor de su atención y lo invitamos a participar en este programa, ya lo sabe, a través del teléfono, a través de sus comentarios vía correo electrónico o bien a través del Twitter que estarán a su disposición. Ya saben, las primeras personas que se comuniquen con nosotros, ¿saben qué? Bueno, pues tenemos 3 paquetes de DVDs con lo mejor de la programación de TV UNAM para usted. Y para comenzar tenemos algunas cifras que nos darán idea de la magnitud del problema de violencia que viven las mujeres. Feminicidio, las cifras rojas. En México, cada día fallecen 6 mujeres, 4 por homicidio y 2 por suicidio. Alrededor de 12.636 mujeres fueron asesinadas en todo el país entre 2009 y 2010. Tan solo en 18 entidades se registraron 1.728 muertes. En México, la tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres se ha incrementado en más del 40% entre 2005 y 2009. Los estados con mayor índice de feminicidios son Chihuahua, Baja California, Estado de México, Guerrero, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán y Nayarit. En Ciudad Juárez, alrededor de 306 mujeres fueron asesinadas durante el 2010, el mayor número de feminicidios de los últimos 18 años. En el Estado de México, del 2005 al 2010, las cifras alcanzan 922 casos. En el 2010 se registraron 107 homicidios dolosos en el Distrito Federal. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que de 1.728 feminicidios, solo ha habido 40 sentencias. Del total de feminicidios que se registran en México, el 60% ocurre en las calles y el 40% en el hogar. Bueno, ahí están las cifras. Me gustaría que comentáramos estas cifras, pero antes de eso, antes de salir al aire, nos estaba platicando la maestra Margarita Guerra. Se acaba de celebrar, como ustedes saben, el Día Internacional de la Mujer. Y nos gustaría que nos contara acerca del origen de esta celebración y que nos explicara un poco de su espíritu. ¿De qué se trata esta celebración del Día Internacional de la Mujer? Con mucho gusto. Bueno, estábamos comentando precisamente que se toma mucho este día como que a alguien se le hubiera ocurrido, bueno, a las mujeres hay que hacerles un poquito de caso, ¿verdad? Y les vamos a hacer su día, pero tiene mucha historia. Esto viene, incluso ya se habla que en Grecia empezaron las mujeres a luchar por sus derechos. Lo que es más recordable, más latente, ya fue en Rusia en 1917, cuando la caída del zar, se le otorga a las mujeres el voto por el cual habían venido luchando. Después se va dando en Estados Unidos, en Inglaterra, es uno de los primeros, pero costó vidas inclusive de mujeres para que esto se lograra. Sin embargo, lo que viene a ser ya paradigmático y el verdadero motivo, cuando ya la ONU a nivel mundial se determina que el 8 de marzo va a ser el Día Internacional de la Mujer, es al recordar que en Nueva York, una fábrica de algodón, había puras mujeres empleadas, obviamente con
pues con jornadas de 12 horas de trabajo, de 13, sin descanso muchas veces, unos salarios mínimos, mucho más que mínimos, o sea, ni siquiera se acercaba a lo que un hombre podía ganar. Entonces hicieron una huelga y decidieron no salir de la fábrica mientras no se les resolviera. La realidad es que se decidió que o salían o se les enviaban unas antorchas, se les aventaron antorchas encendidas y todas ellas, más de 200 mujeres, murieron calcinadas un 8 de marzo en la ciudad de Nueva York. Pues de ahí se instauró definitivamente, fue la ONU que seleccionó ese día. En otros lugares se festeja en otros días cercanos, pero quedó a nivel la ONU el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Acontecimiento emblemático, pues, del tema que vamos a tratar hoy, y además que nos dice que este día no es, como usted decía hace un momento, para decir, ay, felicidades mamá por ser mujer, ni qué bonito es ser mujer, y es una cosa mucho más grave, mucho ¿no? más profunda, sí. Y mucho más profunda. Mucho más profunda, claro que sí. Bueno, pues Angélica de la Peña, bienvenida, gracias por estar también aquí con nosotros. Ya que estamos haciendo un recuento, ya que estamos regresando en el tiempo, podríamos hablar un poco de, hoy en día se habla mucho de la violencia hacia la mujer, ¿esto ha sido siempre a través de la historia? Sí, siempre, porque la violencia contra la mujer que está padeciéndose por la condición de género, deriva de estructuras sociales patriarcales que han existido siempre en la humanidad. Ahora pareciera que estamos descubriendo que recién hay violencia contra las mujeres, pero el problema de la violencia contra las mujeres siempre ha existido. Tan es grave la situación de las mujeres a través de la historia que apenas hace 50 y tantos años tienen derecho al voto. Hace apenas 2 o 3 siglos no se les consideraba ni siquiera humanas. Es decir, podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad afrentas, inclusive al grado de que no se consideraban ni siquiera humanas. Es decir, las mujeres, por su misma condición biológica de maternidad, han estado circunscritas al ámbito privado, al embarazo, al cuidado de la prole y al embarazo y el cuidado de la prole, y simple y sencillamente ese ámbito determinó que estuviesen circunscritas y ausentes de las tomas de decisiones. El hombre al revés, el hombre era el que se encargaba de las causas nobles, del ámbito público, y entonces eso determina una forma de ser, una forma de pensar que a través de la historia de la humanidad, en las distintas sociedades, sea cualquier parte del mundo, las mujeres sufran las mismas situaciones de discriminación y de marginalidad. Y esto además apoyado por personajes reconocidísimos, ¿no? Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, creo que del que se preguntaba qué clase de bicho sería la mujer, a qué se parecía más, ¿no? San Agustín nos decía, platicábamos hace un momento, y desde luego, digo, en la Biblia del Antiguo Testamento, el papel de la mujer, pues es... de costilla. De costilla. Para empezar, sale de la costilla. Ojalá todo fuera como eso, ¿no? Ojalá fuera nada más lo de la costilla, pero después, por supuesto, la mujer es tratada como una propiedad. Sí, claro, absoluta. Claro. Y lo que es increíble es que eso ha sido todo el tiempo, y hoy que nos sentimos a veces tan modernos y tan no sé, tan abiertos y tan civilizados, y apenas estamos empezando a salir de esa situación. Sí. ¿Cómo es posible? Y no en todas partes. Y no en todas partes, además, ¿no? También, claro. El problema que estamos enfrentando en el mundo es que efectivamente hay sociedades que siguen siendo muy arcaicas, fundamentalistas, en donde las mujeres son esclavas. Es imposible creer para nuestras sociedades, ¿verdad, maestra?, que haya mujeres que son asesinadas porque simplemente están enseñando un poco de su pelo, o porque se atreven a ver a un hombre, o porque salen de sus casas y no están acompañadas por algún hombre de la familia. Ese tipo de cosas están sucediendo ahorita, en este momento, en otras partes del mundo. Y por supuesto, nosotras acá en México, en el continente latinoamericano, estamos trabajando desde hace mucho tiempo por garantizar que una convención importantísima, que solamente tiene vigencia en el continente americano, que es la Convención para la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que conocemos como Convención Belén do Pará, pues está mandatándonos a todos los estados parte de este continente a trabajar en
atender las causas de discriminación y de violencia contra las mujeres que se padecen tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, no solamente se padece la violencia de género en el ámbito privado, sino también, como las cifras acá nos decían, también en el ámbito público, porque estamos ante un problema estructural que determina una cultura, no es al revés, y por lo tanto tenemos que trabajar desde todas las esferas para transformar y garantizar que la mujer se empodere, que sea reconocida como sujeta de derechos, que pueda adelantar en todas las desventajas históricas que padece. Después de que el matriarcado cae, ¿inicia esta violencia hacia la mujer? ¿Sería un parteaguas? Yo no lo considero así. Yo creo que esa violencia, aparte de que viene de hace mucho, aunque no se conocía, ¿verdad? Es lo que pasa, que al ser la mujer pues como objeto y el hombre el dueño, pues si podía disponer de ella no había problema. Sino que esto viene, para mí, y el origen muy fuerte, se da precisamente cuando la mujer inicia ya un trabajo fuera de casa y sobre todo lo vimos claramente que empezó a suceder con una gran violencia con la creación de las famosas maquilas en el norte de la República. Ahí fue donde empezó y empezaron del norte. Yo tuve muchas noticias de que llegaban de Estados Unidos todas estas personas encargadas de filmar estos videos macabros, en donde en el video aparece en vivo la violación y la muerte de la mujer, que se vendían mucho en Estados Unidos y los llevaban a cabo aquí. Y precisamente pues cruzando la frontera en Ciudad Juárez, cerca, ¿verdad? Bueno, toda esta situación de explotación laboral y las mujeres que salían de las fábricas de maquila, que las dejaban en un camión por allá por caminos solitarios, empezaron a ser violentadas de ese tipo, ¿no? Ahí se incrementó ya de una manera escandalosa. Pero después de esto, tenemos noticias también de todo el manejo que se ha hecho de trata de personas, que es muchísimo más de lo que nos imaginamos, en donde muchas veces jóvenes, adolescentes, ya son literalmente secuestradas, entrenadas, y aquella que no reacciona, que desobedece o que trata de fugarse, pues muchas veces la han privado de la vida. O sea, ese es todo el área más terrible, más oscura. Y tenemos el área, digamos, entre comillas, cotidiana, también de la violencia en casa, de la violencia del propio marido, ¿verdad? Que va desgastando a la mujer, que muchas veces llega hasta la muerte, ¿verdad? Entonces es una gama amplia. Ahora tengo la fortuna de haber sido llamada al Estado de Puebla, que estamos trabajando allá en la Fiscalía Especial va a ser de Mujeres, Derechos Humanos. Hemos podido estar viendo, lo que a mí me ha encantado es ver ahí los pueblos indígenas, hay muchísimas comunidades, se habla 12 lenguas en diferentes ciudades y están surgiendo líderes mujeres indígenas. Hay traductores, está maravilloso. Dentro de poco vamos a estar en Cuetzalan para platicar con ellos y es increíble cómo la mujer indígena está adquiriendo una conciencia estupenda, porque también la mujer indígena ha sido víctima del feminicidio muy gravemente, por muchos años. Hasta ahorita están empezando a despertar. Entonces, nada más para redondear antes de nuestro primer corte, violencia no nos estamos refiriendo solamente, que ya es bastante grave, desde luego, a los asesinatos en Ciudad Juárez, sino también estamos hablando de la violencia doméstica, la discriminación en los trabajos, todas estas cosas. Sí, es todo un mundo, ¿verdad? Pues sí, la violencia contra las mujeres está inscrita por su condición de género. Entonces, hay un predominio masculino sobre las mujeres, es una discriminación que tiene que ser resuelta y solamente no la vamos a poder resolver si no tenemos leyes, si no tenemos muy claramente un diagnóstico que nos permita saber dónde está y las características. Y de leyes y de todas estas Así cosas es, vamos a hablar. Después de un corte. Ya volvemos, comuníquese con nosotros, participe aquí en las respuestas de la ciencia.
Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349 y Lada sin costo 01800 8388-626 o escríbenos tus comentarios a respuestas@unam.tv. Mujeres, índices de violencia. 40 de cada 100 mujeres ha sido víctima de violencia en espacios comunitarios a lo largo de su vida. 45% de las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila son víctimas de violencia laboral. En México, 95% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual. 1 de cada 3 vive violencia doméstica. Cada 9 minutos, una mujer es víctima de violencia sexual. 43 de cada 100 mujeres ha vivido algún tipo de violencia emocional, económica, física o sexual. Ya lo vio usted, cifras alarmantes aquí en las respuestas de la ciencia, precisamente violencia a la mujer e impunidad. Tendremos mucha tela de donde cortar, para eso tenemos dos grandes invitadas, pero a continuación vamos a ver los testimonios de la comunidad universitaria para ver qué tiene que decir al respecto de la violencia hacia las mujeres. Vamos a verlo. Pues nunca va a acabar. Bueno, si no hace algo la sociedad, nunca va a acabar. Es igual, así como una forma de expresarse. La verdad, que tanto a mujeres como hombres los pueden atacar igual, pero pues es como un blanco más fácil. Pues es muy mal, muy grave, pero no solo es lo único, ¿no? También hay también hay asesinatos a no solo a mujeres, sino a niños, jóvenes por lo del narcotráfico. Es muy grave. Sí existe, ¿no? Porque han salido en las noticias que en el Estado de México hay varios feminicidios, pero la verdad no sé la causa. Es que es violencia en general, ¿no? O sea, pues igual si son feminicidios, sí hay, pero pues no solamente eso. En realidad yo creo que se debe a al contexto cultural en el que vivimos. Yo creo que las ONG son una buena alternativa, sin embargo también creo que falta que no solo las mujeres, ¿no? También, porque no debe ser solo una cuestión de género. Pues yo creo que sí sería un poco más cuestión de protegernos entre nosotras tal vez, y si saber de algunas cosas, pues informarlo, ¿no? Y en las ONGs yo creo más que en el Estado. Pues yo creo que serían organizaciones, ¿no? de mujeres mismas que se apoyen entre sí, o sea, porque pues las autoridades, como dicen, pues no se ve gran avance, o a lo mejor te mandan a listas de espera mucho tiempo. Pues yo creo que asociaciones civiles o algo así, porque ir con las autoridades ya vimos que no funciona y cosas así. Estamos comentando que este tema claramente no está bien difundido, no se entiende bien, por lo general quedamos muy bien impresionados con los comentarios de nuestros universitarios, pero ahora nuestras invitadas hacían muecas mientras veían las respuestas y nos impactó en particular la respuesta que dice, bueno, es violencia en general, nos puede pasar lo mismo a hombres y mujeres, también asesinan hombres, ¿es lo mismo? Qué buena maestra. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, la violencia de género contra mujeres y niñas está inscrita precisamente por la condición de género, es muy distinta a los otros tipos de violencia. Aquí hay, insisto, un predominio de un hombre, casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, contra una mujer que la tiene, como la maestra bien dice, vista como un objeto, no como una sujeta de derechos. Hay el hombre con todo el derecho a hacerlo, es lo de lo más natural. Efectivamente, asumen una actitud de propietario contra esa mujer. Ahora, la pregunta aquí es, ¿ese hombre que actúa así es distinto a los demás hombres de la sociedad? No, porque los hombres han sido educados desde que nacen a cumplir roles estereotipados, machistas, desde que nacen. Así como las niñas están, desde que nacen y son niñas, están educadas para vestirse, además de rosa, comportarse de cierta manera,
casarse, buscar el mejor partido, ser mamás, etcétera, también a obedecer, a quedarse calladas, a ser abnegadas, a ser sumisas. No tienen proyecto de vida. Hasta en cambio, dicen que eso es lo bonito en una mujer, no hacen ver como que eso es lo... Te tienes que comportar decentemente, correctamente. Entonces, esos estereotipos construidos socialmente, perpetuados por las distintas instituciones, ojo, no nomás las gubernamentales. No, los mamás y los papás. La familia. La familia es una institución fundamental. La religión. Las religiones son otras instituciones que siguen perpetuando esta misoginia, este androcentrismo en donde el hombre es el más capaz, el más fuerte, el más docto, y la mujer no. La mujer debe ser sumisa, bien comportada, no debe aspirar a tener un proyecto de vida, insisto. Todo eso está determinado por la condición de género. Es muy distinto sexo a género. Por eso, queremos cambiar las estructuras sociales, tenemos que utilizar los distintos mecanismos científicos que se han diseñado. Uno de ellos es la perspectiva de género, para que podamos hacer un diagnóstico correcto sobre esas causas que han conducido a que las sociedades estén así. Y entonces tenemos que garantizar que la mujer adelante, avance, tenga un empoderamiento para poder resolver estas enormes desventajas que ha tenido durante toda su vida y aspire a tener ese proyecto de vida y cada uno de sus derechos. Cada uno de sus derechos y todos vistos holísticamente y todos interdependientes uno con otro, ¿no? Son sus derechos humanos. Ahora, entonces también una buena parte es la familia y la educación y no hay que esperar a que sean otros lo que lo hagan, pero también están las leyes, ¿no es cierto? Las leyes. Y aquí la licenciada Angélica de la Peña, bueno, y la maestra Margarita también, nos pueden hablar mucho acerca de esto. ¿Cómo vamos en leyes para proteger los derechos de las mujeres? Primero para que se reconozcan y luego para protegerlos. Bueno, yo creo que muy brevemente, porque la maestra Guerra también tiene magnífica experiencia en este sentido. Hay leyes importantes que en los últimos tiempos se han diseñado, promulgado en el país, sobre todo en el ámbito del Congreso de la Unión, porque México ha aprobado tratados internacionales que nos han obligado a una armonización en nuestro marco jurídico. Hay leyes importantes que antes no se pensaba que pudieran existir. Por ejemplo, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes previó una reforma constitucional que reconoce como sujetos de derechos a las niñas y a los niños menores de 18 años de edad, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. ¿De cuándo datan todas estas leyes? Bueno, la Ley de Protección es del año 2000, la que es prácticamente una de las primeras, y si no la primera de toda esta gama de leyes. La de General de Igualdad entre Mujeres y Hombres es de 2007, 2006, apenas. Finales 2006. En el caso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia es de principios del 2007. Luego está la Ley contra la Trata de Personas, la Ley contra la Discriminación, que ese es un poquito más también como del 2003, algo así. Son un montón, pero ¿y cómo se aplican? ¿Cómo se le hace para aplicarlas? Sí. Bueno, es que a mí me gustaría, muchas de estas leyes son más enunciativas que prácticas, es decir, todas de alguna manera van a encauzarse hacia la comisión de una falta de un delito, pero acuden de alguna manera para apoyo y para que ya la cuestión de carácter de investigación y penal se plasme en los códigos, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es primero dar una cultura general. La ley prohíbe y ordena, dentro de las mismas leyes se dice que la autoridad perseguirá esto y lo otro, es decir, como que las leyes le están señalando a las autoridades lo que deben de hacer en relación con este tipo de conductas negativas, ¿no? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, de hecho, se ha traspasado a los diferentes estados. Claro. Cada estado está sacando su propia ley. Sin embargo, cada ley remite de alguna manera a sus códigos procesales y penales para ya la investigación y la sanción. No es que esa ley venga descrita una conducta con una sanción en sí misma, ¿no? Sino que son directrices generales, sí, que de todas maneras son leyes marcos que, bueno, que apoyan. Sin embargo, bueno, yo insisto en que algo que nos falta muchísimo es educación, y como decíamos, la educación desde la niñez.
realmente, porque muchas veces no le podemos pedir a un niño, a un joven, que sea caballeroso, que atienda si fue golpeado por su padre diario, ¿no? Es decir, hay tanto rencor que van acumulando. Luego, hay madres que golpean a los hijos, efectivamente. Normalmente esas madres que golpean a los hijos fueron golpeadas. Si no cortamos, ¿verdad?, a raíz con todo ese tipo de esquemas, no vamos a lograr absolutamente nada, porque son una cosa, se vuelve casi genético, ¿verdad? Es decir, y es una cosa como que se trae. A mí me golpearon, yo te golpeo, tú golpeas, ellos golpean, todos golpean. Se da por ¿verdad? sentado, ¿no? Que entonces, así es. Eso no puede seguir. Ahora, esto también es una cuestión de nivel familiar, no, otra vez se vuelve a ver la cuestión general y no directamente la cuestión de género, que eso cuesta más trabajo, es decir, porque hay que entender a fondo por qué nos referimos al género, es decir, y dicen, bueno, pues si lo mismo da tan género femenino como género masculino, sí, pero toda esta historia y todo lo que ha comentado la maestra y que hemos comentado es lo que ha llevado a pensar en leyes específicas para un apoyo especial a una lucha de género, pues obviamente de la parte que ha venido siendo la parte débil. Nadie niega que no haya mujeres que hayan asesinado, que golpeen, todos somos seres humanos, pero yo quisiera, si se pone esto como una comparación, resulta tan absurdo, porque es una contra 1000. Claro. Entonces, digamos, exacto, no cabe. Digamos, esto no cabe. Es estadísticamente, ¿no? Nos brinca, ¿verdad? Entonces, y ahora, los jóvenes, yo veo en alumnos, muchachos que dicen, sí, que se llegan realmente, maestra, pues a mi mamá la golpean, algunas veces que hice pláticas privadas, mi mamá pues fue muy golpeada, todavía mi papá antes de morir la golpeaba, entonces, entonces tú qué haces, pues yo golpeo mucho a mis hermanos porque a mí me da mucho coraje, porque, en fin, ahí va saliendo, pues sí, es toda una familia, historia. ¿No? Entonces son tratamientos familiares los que se requieren. Pero es mucho apoyo social y mucho apoyo gubernamental y es lo que nos falta. ¿Y cuándo será el día en que ya sea natural que se respeta a todo el mundo por igual? ¿Tendríamos que esperar a que haya una generación completa de niños que crezcan ya sin esta distinción y sin estos prejuicios? ¿Eso cuándo va a ser? Pues hay. Bueno, no es para mañana. Yo creo que necesitamos ver de manera mucho más integral que no podemos solamente dedicarnos a atender una cosa y desatender otras, pero nosotros tenemos que basarnos en que las conductas de las personas tienen que cumplimentar determinadas normas, determinadas reglas que hemos inscrito en la sociedad precisamente para garantizar el control de comportamientos nefastos, criminales, agresivos, violentos, contrarios a la norma. De tal forma que, efectivamente, como bien lo menciona la maestra Margarita Guerra, estas leyes nuevas que están inscritas en un reconocimiento de los derechos humanos, estamos hablando de un enfoque nuevo del derecho, un derecho positivo, que nos mandata a que revisemos todo el marco jurídico procedimental, tanto en el ámbito, en materia civil como en materia penal, y además otras leyes importantes que tienen que también que revisarse para adecuarlas a las nuevas normas que garanticen comportamientos, reglas, normas que cada persona tiene que cumplir. Porque si no existen este cumplimiento de estas leyes que nosotros hemos aprobado, entonces viene lo que estamos viviendo en el país, una gran corrupción, una gran impunidad, una gran descomposición social y una gran ingobernabilidad. Y eso afecta terriblemente y es un jaque mate al Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir al fondo de las cosas, a las estructuras normativas de nuestro país, a seguir insistiendo que estas leyes realmente bajen a las entidades federativas, que los congresos locales revisen integralmente, no hagan reformitas parchando y modificando uno, dos, no, hagan una revisión integral con este enfoque de derechos humanos y garanticemos que se apliquen, que esa es la otra parte, garanticemos que el Poder Ejecutivo cumpla lo que tiene que hacer, la parte objetiva de la ley, que no lo hacen,
Ese es un problema que tenemos en México. Más allá de quién gobierne, más allá del partido que sea, lo que necesitamos en nuestro país es insistir la vigencia del Estado de Derecho. Y por supuesto, el Estado de Derecho a favor de los derechos humanos de las mujeres, que es el tema de este programa. Corrupción e impunidad, y no podemos dejar pasar el tema de Juárez y preguntarnos cómo es posible que tengamos información de dónde se mueven las mafias, los cárteles, los jefes, y nadie pueda frenar esto a través de los años. Siga existiendo impunidad en Juárez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa puede ahí? haber muy diversas opiniones, pueden ser muy polémicas, pero yo insisto en que, bueno, por una parte siempre Juárez fue un poco una salida para el sur de Estados Unidos hacia acá, para los burdeles y para estos lugares. Eso lo sabemos siempre, era pegar el brinco. Muchas veces jóvenes que allá eran menores de edad, que ya podían pasar aquí, se fue haciendo todo un ambiente, toda una situación específica. Vienen las maquilas y acaban de echar a perder todo el ambiente, porque con las maquilas incluso me llegaron a platicar a mis mujeres que para contratarlas las hacían pasar como por una especie de foro los dueños y escogían de acuerdo con su cuerpo, con su altura, con todo, para ver si eran adecuadas para maquilar, no para otra cosa. Pero algún fondo había en todo esto, ¿no? Claro. Entonces empieza este deterioro, empieza, claro, todo el problema del narcotráfico, que sería evidentemente todo un problema que habría que analizar en muchos programas. En mi concepto, pues obviamente se está manejando muy mal. En mi concepto, y lo he visto mucho con los alumnos, lo hemos visto, nosotros tenemos un grupo que pensamos que no es así y que se tiene que empezar seriamente a meditar sobre la legalización de las drogas si queremos que alguna vez el mundo se salve de tanta violencia, y concretamente en nuestro país. Ahora ese es un tema muy diverso, muy largo, y no así de sopetón, ¿verdad? Se tiene que pensar con mucho cuidado. Pero evidentemente este estire y afloja de que tú das y yo quito y quemamos ahora esto y quemamos y quitamos y más armas y todos los consumidores de Estados Unidos felices con su droga, ¿verdad? Que son los mayores consumidores y todos lo sabemos, y la siguen recibiendo, porque uno dice, bueno, ya se les acabó. No, siguen recibiendo la misma cantidad o más. Entonces, ¿por qué no penetramos? Esto genera mucho horror social, ¿verdad? No es posible que un muchachito de 14 años, que no tiene escuela, que no tiene trabajo, que tiene que ayudar a la mamá porque el papá le pegó y se fue, y le ofrezcan de repente ganar 500 pesos diarios, nada más por echar aguas en la esquina, y queramos que no lo haga. Exacto. ¿De qué estamos hablando entonces? Claro, ¿verdad? es el tema de la legalización de las drogas. Sí. Es un tema que ya tratamos aquí, tal vez haya que repetirlo algún día. Por lo pronto, pues vamos a hacer otro corte antes de seguir platicando de este interesante tema. Así es, pero lo seguimos invitando a que se comunique con nosotros. Ya estamos de vuelta. Violencia e impunidad aquí en las Respuestas de la Ciencia. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349 y Lada sin costo 01800 8388-626, o escríbenos tus comentarios a respuestas@unam.tv. Qué bueno que continúa con nosotros desde las instalaciones de TV UNAM. Nos seguimos acompañando aquí en las Respuestas de la Ciencia con el tema violencia e impunidad. Y bueno, pues a continuación veremos el punto de vista de Marisa Belaustegui-Goitia, directora del Programa Universitario sobre Estudios de Género. Vamos a ver qué nos contó. Que es a partir de la muerte de Marisela Escobedo a las puertas de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, vemos, ya bueno, habíamos visto la necesidad antes, pero este grito que ella da unos meses antes en la Cámara donde la están haciendo el juicio a Sergio Barraza, un grito ensordecedor que dura 3 minutos, donde está gritando, mi niña, mi niña. Ay, los policías la están mirando. Ese grito para nosotros es
Otra llamada de atención, nosotros no hemos parado de publicar, de analizar, de sopesar, de participar en la reforma al sistema judicial, en la construcción de política pública, en la formación de militares desde la intervención de su currículum con perspectiva de género y en contra de la violencia y por la paz, con la sensibilización de militares desde soldados rasos hasta generales. No hemos parado, estamos interviniendo también los libros de texto, estamos haciendo libros para profesores, para docentes, estamos formando en violencia en contra de las mujeres, con el impulso entre periodistas, analistas, abogadas, académicas y activistas, el impulso a que el gobierno acate las sentencias, a que el gobierno proteja a las mujeres, a que el gobierno implemente los nuevos sistemas de justicia y también entre a esta reforma y a este cambio cultural desde la perspectiva de género también, porque no le han entrado a eso. Han cambiado el sistema de justicia, pero no han entendido que el chip del autoritarismo va con otro chip, que es el del sexismo. Bueno, pues ya pudimos ver este punto de vista de Marisa Belasteguigoitia, que estuvo ya con nosotros en otro programa y nos encantó escuchar sus palabras que siempre son tan apasionantes, ¿verdad? Y además estuvo muy bonito esta metáfora del chip, ¿no? Es de lo que hemos estado hablando aquí, exacto, de la educación y todo eso. Sí, son chips. Son chips, sí. Bueno, estábamos diciendo fuera del aire que había que hablar de feminicidio, porque este es un término que suena nuevo. Desde luego el fenómeno ya nos explicaron nuestras invitadas que de ninguna manera es nuevo. Pero ¿de dónde viene el término y en qué consiste? ¿Hay que definirlo? ¿Se define, se tipifica de alguna forma? Bueno, en principio, bueno, el término se tomó originalmente, bueno, se habla en algunas partes de femicidio, ¿verdad? Sin embargo, se ha considerado que es más adecuado y más propio el hablar de feminicidio, ¿verdad? De fémina, feminicidio. Ahora, sí se está discutiendo mucho el ponerlo como un tipo penal autónomo. Aquí hemos tenido largas y serias discusiones. Yo, como tantos años como fui juez y magistrada, considero yo que sería muy difícil porque se nos podrían ir muchos casos si se ajusta a una terminología de feminicidio, porque el homicidio es mucho más genérico, mucho más amplio, pero que sí se contemple que si ese homicidio se comete en contra de una mujer por X condiciones, se agrave, ¿verdad? Obviamente se agrave. Pero en sí hemos tenido siempre muchos problemas con algunos jueces que si no está perfectamente el tipo con todos y cada uno de sus elementos activos, pasivos, que todo es toda una estructura penal, con cualquier detalle que falta dicen no se integra el tipo y va para afuera. Tenemos un gravísimo peligro ahí. Nadie puede negar que homicidio, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Eso sí, no hay forma de que se escabullan. Y entonces ¿a poco ha pasado que por ponerle feminicidio se diga, no, pues aquí no No, hay... es que no es por eso, sino porque no está contemplado como tal. Y ahora se pretende que, que se diga feminicidio es la muerte de una mujer por razones de género. Claro. Pero entonces los jueces van a exigir, y tal vez si yo fuera haría lo mismo, a ver, ¿cuáles fueron esas razones de género? Si no están perfectamente explicadas, señaladas, y no coinciden, vamos a decir, no está explicada esta parte de la figura delictiva. El derecho penal no permite interpretación como el derecho civil. Exacto. O el derecho familiar. Es a la letra. Y de alguna manera es válido, porque si no, claro, pues cada juez haría lo que quisiera. Claro. Y yo, como juez, lo puedo decir, uno necesita un parámetro claro para no incurrir en violaciones, ¿verdad? Sin embargo, si se pone el que prive de la vida a alguien, bueno, ahí está, hombre, mujer, niño, etcétera. Pero si se trata que la privación de la vida fue a una mujer, ¿verdad?, por condiciones de debilidad, de inferioridad, de relación X, entonces se va a agravar. Eso no está contemplado. Entonces, la discusión está sobre eso, o de plano, poner una figura delictiva que se denomine feminicidio. Y en esas estamos. En esas polémicas estamos. Y esas son situaciones como las personas que cuando están embarazadas se enteran que
el feto es una niña y lo abortan, que pasa en todo el mundo. No, Esto no, ya no, ese viene es siendo otra también cosa. feminicidio. Ese es otro tema. ¿Porque es por género? No, esa es otra cosa. ¿No? Por eso se prestaría a muchas cosas. Sí. ¿no? Hay Por un eso. área Ese gris es quizá, un ¿no? aborto, sí, sí. Ahora esta semana se han presentado en la Cámara de Diputados 2 iniciativas para reformar el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales a nivel federal. Las dos iniciativas tienen la misma característica, como efectivamente aquí se ha señalado. Definen el feminicidio como un delito autónomo. Y entonces, aunque lo sitúan en el código, en títulos distintos, la reforma es con características distintas, lo fundamental es que lo definen como un delito autónomo. Yo coincido con la maestra Guerra que va a ser muy complicado. Ahora, en el Distrito Federal, el jefe de gobierno, antier, también presentó, el 8 de marzo, presentó ante la Asamblea Legislativa reformas al Código Penal del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y también está muy inscrita como una de las iniciativas a la Cámara de Diputados presentada por la Comisión de Feminicidio. También igual. Entonces, yo creo que la diferencia entre el Código Penal Federal y el Código Penal del Distrito Federal es que en el 2008 hubo reformas muy importantes en el Distrito Federal y entonces configuran elementos importantes como la condición de género, como el odio, entre otras. Entonces, ¿cuál es la opinión de nosotras como red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres? Que en el caso del Código Penal del Distrito Federal, además hay que reformar integrando uno de 2 elementos, que nosotros estamos de acuerdo. Aunque ya esté el odio, hay que establecer la misoginia, porque la misoginia es una característica muy clara de lo que expresa. Y la otra, que efectivamente es la discriminación por la condición de género. Entonces, me parece que si se sitúa como un homicidio calificado, como con una pena definida como delito grave calificado, y además se define agravantes por la condición de género o por razón de género, como dice la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el tema del campo algodonero, entonces se puede garantizar el agravante donde está inscrita que la mujer fue asesinada por su condición de género, no por otra cosa, sino por la condición de género. Y eso tiene que estar inscrito de manera muy puntual en el Código de Procedimientos, pero además hay que especializar y formar también a quienes participan en el ámbito de la Procuración de Justicia, desde el Policía Judicial que levante el acta, desde el Ministerio Público que empieza la averiguación previa y por supuesto en el Poder Judicial, porque estamos frente a elementos totalmente nuevos. Es una larguísima tarea, Sí, ¿no? es una larguísima tarea, pero sí hay que hacerlo para que haya justicia, porque además, yo insisto, el comité de la CEDAW le ha recomendado reiteradamente a México como Estado parte que tiene que tipificar el feminicidio. La cuestión es cómo lo inscribes en el Código Penal de tal forma que no vaya a ser un albur. Eso no puede ser. Es decir, si te toca un juez, si está debidamente presentada la prueba, etcétera, etcétera, qué bien. Pero si por alguna razón algo falta, entonces el susodicho se va. De eso, ¿no? Bueno, pues agradecemos como siempre a nuestro público por comunicarse con nosotros. Carmen Martínez de Puebla, felicitaciones a la maestra Margarita Guerra por su participación y qué bueno que se animó a hacerse presente otra vez, nos dice Carmen, muchísimas gracias. Maestra del Pilar, Jacome Campos, me parece muy importante que se hablen de estos temas, recién celebrado el Día Internacional de la Mujer, felicitaciones. Y ella se llevó un paquete de videos, muchas felicidades. Lucero Ramírez, del Estado de México, ¿de dónde surge o se origina el femicidio? ¿Por qué se odia a la mujer? ¿Por su condición o su género? Pues creo que eso ya estuvo más o creo menos que ya tratado. lo dijimos, ¿Se fijaron que las que llamaron son solamente mujeres? Ajá. ¿Por qué no hablan hombres?
Bueno, es que muchos hombres se impactan. Se impactan porque dicen, seré, no seré, porque muchos hombres están recién, ahora sí que removiendo su chip, decir, caray, seré, no seré. Que no, el machismo, que no han sido educados así, tampoco hablaron. La animadversión a lo femenino es muy intrínseco. En fin, necesitamos hacer mucho para transformar la sociedad. Y hay esta equivalencia humana, abonar ¿no? también en favor que hay hombres, digo, y todos los conocemos, totalmente respetuosos, que son cariñosos, afectuosos, cuidadosos. Digo, no se trata de tacho, hombre. No, Digo, díganos imagínate. Imagínate, pero qué barbaridad. O que todas las mujeres somos buenas. Y hay mujeres hay mujeres que hay Dios, ¿verdad? Entonces, es un problema, como estamos explicando, de educación, de formación, de cultura, de un problema social que se tiene que atacar en su integridad con la cooperación principalmente de los mismos hombres. Porque el hombre entendiendo esto y valorando las mujeres que tiene alrededor, a las mujeres de su vida, a sus propias hijas, no creo yo que a un hombre le vaya a gustar que a su hija la traten de esa manera. Sí, pero hay que hacerlos recordar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y seguramente va a haber cambios, ¿verdad? Pues sí, pero justo eso es lo notorio, ¿no? Que en todos estos debates siempre son, o la gran mayoría son mujeres las que están en esto. ¿Y por qué no están? Digo, yo no quiero presumir, pero a mí no me educaron de esta manera que hemos estado discutiendo. Al revés, en mi casa siempre fue todo igual. Entonces, ¿por qué no hay muchas personas como yo, muchos hombres como yo que estamos educados así? Bueno, ya estoy hablando aquí. Pero claro, digo, ¿por qué no vemos más hombres reivindicar a las mujeres? No sé, escribir libros de biografías de mujeres y cosas así, ¿no? Eso como que habla mucho de que todavía, en efecto, como hemos discutido aquí, es una cuestión de educación y de cultura asunto, ¿no? Muy arraigado. Muy arraigado. Bueno, Lisette Chávez nos pregunta, ¿por qué han tenido mucho éxito series como Mujeres Asesinas? Si lo que se intenta promover es la no violencia, ¿son heroínas quienes matan? Pues no, si matan son asesinas. Y yo creo que esa es una apología al delito. Me parece que lo que acontece con ese tipo de series es que están representando una mujer que no es la mujer que nosotras estamos pugnando construir. Claro, yo creo que son negocios de las televisoras, que es un refrito argentino, que lo tergiversan. Sí, porque en Argentina está muy bien hecho. Sí, en Argentina está basado en hechos reales, tomaron figuras de mujeres que están pugnando alguna pena de privación de libertad porque mataron por alguna causa a un hombre. Y entonces eso se hizo muy famoso. Aquí ya van en, no sé, creo que en pero aquí no sé en cuántas series. Aquí se volvió telenovela. No, es una cosa verdaderamente de muy mal gusto. Insisto, es una apología a la violencia y no son los ejemplos que queremos representar y no de las apelando mujeres. A que en vista de que han sucedido estas cosas contra las mujeres, están queriendo justificar el que las mujeres tengan una tremenda rabia contra algunos hombres y entonces en algunas estén aprovechando el que algunas posiblemente quieran. Porque, por ejemplo, las series argentinas tienen varios episodios que alguna vez yo vi, porque estábamos además en un grupo de análisis de ese tipo, en donde las mujeres no matan a hombres. Algunas llegan a matar a su madre, a una hermana, a una prima. Es decir, es la explicación de todo género de problemas muy femeninos que se van generando, pero normalmente pues hay madres, realmente tenemos que reconocer, castrantes con una hija. Recordemos que en algún tiempo la hija mayor estaba destinada a cuidar a sus padres y en principio o escogían a una hija y esa no se iba a casar, porque era la que se tenía que quedar a cuidar a los padres o a la madre. Entonces, situaciones de ese tipo que se van generando de madres totalmente autoritarias que llegaron a generar en las hijas un odio, ¿no? Pero son casos muy específicos. Además, casi siempre ahí se hace después un análisis psicoanalítico, se señala el problema de la mujer, se dice que se le internó X número de años, algunas nunca salieron de la cárcel, otras salieron a los X años. Lo de aquí de México se volvió telenovela barata, desgraciadamente. Es decir, también hay series que pueden ser educativas. Telenovela y barata es pleonasmo, pero lamentablemente las de aquí de México, pues es de... Incluso el Instituto Nacional de las Mujeres, yo recuerdo el año pasado,
se dirigió a Televisa o a la televisora que está promoviendo este tipo de Sí. series, llamando la atención de que eso no queremos que esa sea lo que Sí, se no se vea. trata de que ahora la mujeres. venganza, ¿no? Entonces están tergiversando. Mi marido me pega, yo lo mato. Mira no, qué pues, fácil, ¿verdad? No. Bueno, pues eso no es posible. Estamos llegando al final del programa. Muy bien. Sí. Tenemos el Justo tiempo cuando se contado, ponía pero Ya cuando estábamos empezando. sí, pero pero bueno, algún comentario final. Bueno, algo que esperemos. a mí me parece muy importante, muy rápido, seguir la pista de esta discusión que se está dando, que se va a dar en la Cámara de Diputados, en las comisiones que tienen que dictaminar estas iniciativas para tipificar el feminicidio, en lo mismo en la Asamblea, porque de ahí salen referentes para el resto del país. Es cierto, hay 2 o 3 estados que tienen tipificado el feminicidio y no ha servido. Yo creo que el debate que ahora se está dando y que va a seguir en los próximos 10 semanas va a ser interesante y me parece que va a ser muy importante que sigamos cómo finalmente van a dictaminar las cámaras este asunto importantísimo para lograr que la ley se aplique, ¿no? Seguimiento de cerca. Sí. Maestra. Bueno, yo creo que ahí surge un poco pues ahora sí que mi espíritu de juez, de investigadora, ahora en el nivel en que estoy en la ciudad de Puebla, que estoy muy contenta de conocer, digo obviamente sin desligarme de la UNAM, mi alma mater para siempre, ¿verdad? Pero hemos estado viendo que hay tanto que hacer. Yo creo que debemos recordar que antes que otra cosa requerimos educación, y educación desde la infancia menor, educación a madres, educación a padres, y tenemos que insistir en eso cotidianamente, repetir, reiterar, platicar, y que esto se vaya difundiendo y entrando en la mente y en el corazón de las gentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestras invitadas, gracias a ustedes por vernos. Nos vemos la próxima. Gracias. Los esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia.